Queridos amigos y amigas, ¿cómo les va? Bueno, yo estoy acá organizando mis herramientas, mi escuadra, mis reglas curvas, porque hoy vamos a hacer, prepárense, vamos a transformar un cuerpo base estándar de los que tienen cintura y hasta línea de cadera en un camisaco, a pedido de ustedes que me mandaron muchísimos mensajes con el tema de este camisaco que se ve que es como la prenda de la temporada, ¿verdad? Entonces, les quería mostrar, porque está bastante impresentable, pero se los quería mostrar igual. Mi cuerpo base lo estoy trabajando hoy a escala al 50% para que entre bien en cámara, pero las medidas que voy a estar diciendo con mi dulce voz son medidas reales, ¿sí? Si no tienen todavía hecho su cuerpo base, arderán en el infierno. Pero igual les voy a dar un salvoconducto y les dejo acá abajo en la descripción del video algunos enlaces a mi blog donde hay instructivo, video, dibujo, paso a paso. No tienen excusa para hacerse su patrón de cuerpo base. Tanto lo pueden hacer a medida de su cuerpo o a medida de una tabla estándar en donde hagan un talle M y después lo progresionen en diferentes talles y ya lo tienen. Lo primero que vamos a hacer es comenzar por el delantero. Para ello me lo calqué, como verán, perfectamente. Incluso le calqué simplemente para saber dónde estoy ubicada, pinza de talle y pinza de busto, pero no las voy a usar a esa pinza de talle y pinza de busto. ¿Por qué? Porque esta prenda es una prenda holgada, de corte unisex, muy cuadrada. Entonces las voy a ignorar, pero justamente quería marcárselas acá para que vean cómo las ignoro. Lo primero que vamos a hacer es trazarnos algunas guías de referencia. Una de ellas va a ser en el hombro. Me voy a poner en mi centro de prenda, que siempre tiene que ser mi línea base, mi línea de guía, porque además en este tipo de prendas coincide con el sentido del hilo, con el aplomo. Me voy a trazar con una escuadra una línea a 90 grados que toque la punta de mi hombro. Porque vamos a modificar esta punta de este hombro de acá, la vamos a tomar y hacer y estirar hacia arriba y hacia afuera. Lo mismo vamos a hacer con esta punta de acá, esta base de sisa, que en todo cuerpo base es una sisa muy entallada. Y como yo voy a trabajar con una prenda holgada, quiero esta punta de acá tirarla hacia afuera y hacia abajo para que me quede una sisa holgada, bien fuerte. Lo primero que voy a hacer es desbocar mi escote. ¿Cuánto? A ver, vamos a dejar las reglas bien puestas desde ahora. Todo esto que le estoy diciendo depende, ¿sí? Depende el talle, depende el estilo que les guste, depende el tipo de tela con el que estoy trabajando. Puede ser un camisaco hecho en una sarga de lana tipo villela, de esa que es la sarga de lana que está esmerilada, tiene como pelitos que la hacen súper suave, tipo franela. Puede ser una franela, puede ser un paño de lana también. Depende del grosor de la tela y el look que le quieran dar, puede ser más holgada o menos holgada. Entonces, yo les aconsejo que lo primero que hagan es desbocar el escote entre 1,5 centímetros y 3, depende de lo que les guste. A mí me gusta un intermedio. Para este tipo de prendas me gusta desbocarlo 2 centímetros. Entonces voy a marcar 2 centímetros en mi hombro, 2 centímetros en mi escote y le voy a redibujar la línea de escote delantero. Pero además, ya que estoy aquí, ya que los tengo aquí, voy a marcarme muy bien el piquete del centro de prenda y voy a decidir que mi cartera de botones va a ser toda en una sola pieza y la voy a hacer de 3 centímetros de ancho. Para ello le voy a marcar, acuérdense que estoy trabajando yo a la mitad, 1,5 centímetros hacia afuera y 1,5 centímetros piquetito hacia adentro. Esto va a ser el ancho de mi cartera de botones. Para ello también me voy a trazar una línea recta, pero simplemente de guía visual que me vaya todo hacia abajo.
Y voy a decidir que yo mi camisaco lo quiero más o menos de unos 75-80 centímetros de largo. ¿Por qué decidí esa medida? Porque sí, porque me piace, es lo que yo quería. Eso es lo bueno de hacerse su propia ropa. La medida que quieran. Puede ser a la altura de la cadera, puede ser más baja que la cadera, como en este caso. Puede ser a la altura de la rodilla, incluso. Vieron que ahora se usa bien largo estos camisacos. Yo al mío lo voy a hacer pasando por varios centímetros la cadera y en total le voy a dar más o menos unos 80-82 centímetros de largo en total. Una vez que tengo esta salida para cartera de botones, ¿por qué la saco? Porque la cartera de botones siempre tiene que salir un poco para que del otro lado solape y ahí arme la cartera con los botones abajo y los ojales arriba. En este caso, como yo no quiero que la cartera sea una pieza aparte, porque como este tipo de prendas se hacen sobre telas gruesitas, entonces no quiero tener todo el trastorno de estar cosiendo una pieza que después vaya a meter el dobladillo, el otro dobladillo, mucho grosor de tela. Voy a hacerle toda una sola pieza con la vista incluida que solo después voy a tener que doblar. Entonces para ello lo que voy a hacer es extender esta línea, ahí. Y estos 3 centímetros que marqué aquí de total de ancho de cartera, los voy a marcar acá. Y tengo mi vista lista. Mi vista lista, me salió en verso y todo. Lo único que tengo que hacer es, ahora sí, marcar el contorno, el extremo de mi delantero, en donde el doblez va a estar por aquí. Y listo, la primera parte del centro de mi delantero. Una vez que esté listo ese centro, vamos a proseguir con el tema de las holguras del costado. Y para ello, voy a calcular cuánto quiero llevarme de hombro. Y acá también es todo a gusto del consumidor. Depende. Voy a hacer una canción que en vez de ser quizás, o sea, depende. ¿Y qué voy a hacer? En general, si yo quiero tener este tipo de prendas llevan hombro volcado. ¿Eso qué quiere decir? Que el hombro sale por fuera de la línea natural de sisa y cae invadiendo el área superior de la manga, ¿sí? Entonces, lo que voy a tener que hacer es sacar esto varios centímetros hacia afuera, pero nunca, jamás, así. Si yo hago esto, me va a quedar un horror. ¿Por qué? Porque acá viene una regla que se repite siempre, gente. Y parece extraño, pero es así. Cuanto más amplia, más oversize, más informal, más hombro caído tiene una prenda, más arriba levanto la línea de hombro. ¿Cuánto la voy a levantar? Yo en este caso la voy a levantar 1 centímetro. Entonces, ¿qué hago? De esta línea que me hice así, voy a marcarme una línea paralela a 1 centímetro de distancia. Una vez que la tengo marcada, voy a decidir de acá para afuera cuánto me llevo hacia afuera el hombro. Yo en esta quiero que sea un hombro con todo, así, bien con fundamento y que caiga bastante sobre el brazo. Entonces la voy a sacar unos 7 centímetros, 7-8 centímetros. En mi caso 7 centímetros va a estar bárbaro porque como soy una persona bastante menuda, por no decir peticita, cortita, si la saco más de eso voy a parecer Rocky Balboa. Pero bueno, lo pueden sacar 8, 10, lo que quieran. Y ahí voy a trazar mi nuevo hombro, que como verán es mucho más alto y más recto que el anterior, ¿sí? Cuanto más entallada, ajustada es la prenda, más formal, más hacia abajo es mi hombro. Cuanto más informal y más relajado el corte de la prenda, más hacia arriba es mi hombro. Voy a realizar entonces ahora el mismo ejercicio con este punto de acá. ¿Y qué voy a hacer? Voy a decidir cuánta holgura le doy a todo el lateral de mi prenda
Y en este caso yo le voy a dar, para que tenga, le voy a dar unos 9 centímetros de holgura o de flojedad y me voy a trazar una línea recta totalmente a 90 grados. Como verán, quedó un box, quedó un rectángulo. Y luego voy a decidir cuánto voy a bajar, cuánto voy a abrir esta sisa. En mi caso la voy a abrir entre 6 y 7 centímetros, por ahí. Listo, entonces mi nueva sisa y mi nuevo lateral. Me voy a marcar el lateral así, totalmente grandote y bien embolsado. Le voy a marcar el piquete de línea de cintura como para tener una referencia para unir con la espalda. Y me voy a marcar a más o menos unos 10 centímetros un piquete porque acá le voy a hacer una abertura pequeña. Ahora vamos a ir con eso. ¿Qué me falta? Cerrar la sisa. Y para cerrar la sisa con una regla curva, no voy a hacer ahí, como hice la sisa de cuerpo base, porque como esta sisa tiene tanta holgura, no necesito que sea muy cavada. Además me va a perder esa cosa informal de la prenda. Así que una sisa relajada, ¿sí? Con una curva relajada. Ahí voy. ¿Ven la diferencia entre el entalle de una y el entalle de la otra? Una vez que tengo listo todo el contorno, voy a decidir que aquí le voy a subir 2 centímetros, 2 centímetros y medio, y luego va a venir derechito ahí y una leve curva hasta que se una con la recta de cintura. De cintura no, de bajo de prenda. Lista mi delantero base, le puedo marcar si quiero los límites, simplemente como un límite visual para tener en claro dónde estoy, de dónde van a ser la cartera de botones una vez que esté terminada, e incluso si les gusta le puedo poner la situación de los botones. Uno va a ir acá arriba, otro va a ir ahí, otro va a ir ahí. Yo en general, les confieso, no me gusta marcarle a los patrones la situación de los botones porque como que prefiero primero probarme la prenda. ¿Qué es lo último que me falta? El largo del canesú. En general, un canesú así de este porte y llega más o menos a mitad de la sisa. Pero esto también depende lo que les guste, depende el look que le quieren dar, depende la tela que están utilizando. Esta va a ser una pieza aparte y lo último que me falta decidir, por eso siempre me marco todo visualmente para saber dónde está, es si yo sé que acá esto lo voy a doblar y acá va a venir el pespunte en donde voy a fijar esta vista adentro, sé que el diseño de un bolsillo va a tener que estar separado mínimo unos 4 o 5 centímetros para afuera, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Me marco donde yo quiero que comience mi bolsillo y que termine mi bolsillo. Yo voy a hacer un bolsillo grandote y ¿hasta dónde quiero que llegue? Quiero que tape el centro de busto. Y para ello yo tenía acá mis pinzas, así que sé que ahí está el centro de busto. Así que lo que voy a hacer es hacer un bolsillo que venga ahí, ahí. Voy a marcar una línea recta. ¿De qué tamaño lo estoy haciendo? A ojo, totalmente a ojo. En general, este tipo de bolsillos más o menos mide unos 13-14 centímetros de ancho por unos más o menos 14-16 centímetros de largo, pero también depende del talle, ¿sí? Por favor, no cometan el error de usar un solo patrón de bolsillo para todos los talles si van a hacer este camisaco en diferentes talles, porque no es lo mismo cómo le va a quedar este bolsillo de 14 por 16 a un talle XS que a un talle XXL, que va a parecer que le pusimos 2 botones tipo vedette de striptease en el medio del busto, ¿sí? Ahí tengo mi bolsillo y como verán lo separé un poquito de la línea de canesú. Y por encima, y con otro color le voy a hacer,
le voy a marcar unos milímetros más hacia afuera de cada lado y ahí sí, desde esta línea, porque lo voy a coser dentro del canesú, voy a dibujar las tapitas de bolsillo, si es que las quieren hacer. Y las tapitas pueden ser repitiendo esta diagonal o no, lo que a ustedes les guste. Yo las voy a repetir porque mi piace también. Ahí y ahí. Y aquí le pueden hacer ojal o broche snap o lo que les guste. Tengo listo mi delantero. Voy a marcar el sentido del hilo paralelo al centro de la prenda y luego voy a decidir a la hora de separar todo esto qué tienen que hacer. Este canesú de este delantero simplemente lo pueden separar cortándolo al medio, pero aquí van a tener que calcar en otro papel el bolsillo, la pieza de bolsillo y la pieza de la tapita. En el caso de la pieza de la tapita la voy a cortar por 2 por cada tapita, uno del derecho y otro del revés. El bolsillo lo voy a cortar con un margen, 1 centímetro de margen de costura en todos lados, excepto en esta parte de acá que le voy a dejar 2 o 3 para que sea un buen dobladillo ahí. En el caso del canesú, tengo que decidir qué quiero hacer con esta sisa y con este lateral. Si lo voy a coser con costura francesa, con costura reforzada o si todo va a estar remallado en overlock. De acuerdo al tipo de costura que vaya a hacer, voy a decidir cuáles van a ser mis márgenes de costura. Por ejemplo, a mí me gusta este camisaco coserlo con costura reforzada, que también después les voy a dejar un tutorial. Esa costura reforzada me consume 2 centímetros de margen de costura. Eso quiere decir que yo aquí voy a cortar 2 centímetros de margen de costura en todo el contorno lateral, 2 centímetros de margen de costura en toda la sisa, pero como el canesú, por ejemplo, el cuello, la vista y el bajo no voy a tener costura francesa, a todo el resto lo voy a cortar con 1 centímetro de margen de costura. ¿Se entiende? Tengo que ir evaluando siempre qué me conviene y cómo voy a hacer los márgenes de costura antes de cortar o de industrializar este patrón base. Aquí me faltaría dividir el canesú. Una vez que tengo este listo, vamos a trabajar con la espalda.